Buenos días. Hoy vamos a presentar la investigación titulada Valoración e Intervención Terapéutica Fonoaudiológica en niños con diagnóstico de espina bífida. Es una revisión sistemática dirigida por la profesora Luisa Fernanda García y realizada también con la colaboración de los estudiantes Ángela María Vega Mendoza y Lady María Rangel Angulo. Para dar comienzo a esta presentación tenemos una bitácora que consiste en introducción, métodos y trabajos citados. Dentro de la introducción vamos a hablarles de qué es la espina bífida. Es uno de los defectos congénitos más prevalentes que afecta alrededor de 1 de cada 1000 o 1500 personas o niños recién nacidos. Está clasificada como una malformación congénita del tubo neural que consiste en un cierre incompleto de la columna vertebral. El proceso de cierre del tubo neural se inicia en la región torácica y procede en todas las direcciones. Finaliza más o menos a la 4ª semana de vida embrionaria y si pasa alguna cosa, falla algo durante ese proceso, el cierre del neuroporo no se lleva a cabo y por eso posteriormente aparece la espina bífida. Cuando la espina bífida está abierta, la enfermedad tiene un alto impacto por la calidad de vida del paciente. Se prevé que el 14% de ellos no sobreviva más allá de los 5 años y la mortalidad puede ser mayor si además de tener esta condición, el niño tiene alguna disfunción a nivel del tallo cerebral. La severidad y la discapacidad de esta enfermedad básicamente es en los miembros inferiores, por una lesión de la médula espinal. Cerca del 70% de estos pacientes pues tienen un cociente intelectual dentro de límites normales con una calificación de 80 o más puntaje. Solo la mitad de ellos logran ser independientes en su vida adulta. Uno de los problemas más grandes de los niños y las niñas que presentan espina bífida es la hidrocefalia, que ocurre en el 85% de estos pacientes y requieren de una derivación ventriculoperitoneal para prevenir compromisos neurológicos e intelectuales. Esta derivación ventricular suele obstruirse, infectarse y por eso requiere muchas cirugías de recambio. Dependiendo de la infección y de la complicación puede presentarse la meningitis o el daño cerebral irreversible y esto empeora la situación del paciente con espina bífida. Hasta más o menos en el año 1997 empezaron a hacerse las primeras cirugías intrauterinas para corregir el defecto de la espina bífida. Inicialmente se planteó hacerlo en una gran cantidad de pacientes, pero cuando ya habían operado 200 para el año 2003, se observó que era muy beneficioso y que era excelente y mejoraba la calidad del paciente. En el año 2011, la Organización Mundial de Mielomeningocele publicó en la revista New England Journal de Medicina el artículo que habla sobre los beneficios de esta cirugía. Cuando se revisa cuáles son las características de un paciente que tiene espina bífida, se observa que una de las dificultades más grandes que ellos presentan, por ejemplo, a nivel del lenguaje, es que tienen un trastorno semántico pragmático porque su lenguaje ha adquirido de forma tardía. A veces también se observa que tienen problemas en la fluidez del habla y presentando verborrea o una verbosidad excesiva. Les faltan habilidades semánticas, tienen problemas para la conversación y el intercambio de ideas, a veces hablan por hablar, no tienen la coherencia y la cohesión del discurso, a veces la comprensión está afectada en diferentes grados. También se observa que a nivel del habla su producción es lenta, un poco dispráxica, tienen algunas dificultades en la pronunciación, sobre todo si han tenido como antecedentes hidrocefalia o si tienen el síndrome de Arnold-Chiari. La mayoría de estos niños tienen una inteligencia normal, pero aún así presentan dificultades a nivel del aprendizaje. Cuando hablamos de los métodos de esta investigación, les podemos decir que es una investigación cualitativa, de naturaleza explicativa, con una metodología de revisión sistemática. Sabemos que la revisión sistemática es la recopilación y la síntesis de unos datos de evidencia científica cuyos sujetos es la investigación o los estudios que tratan del tema a investigar.
Para eso, para hacer la selección de la revisión sistemática, utilizamos la declaración PRISMA, que consiste en un diagrama de flujo donde se hace una identificación de los artículos o de los datos científicos, una organización de los mismos, se eligen los que competen a la investigación y se incluyen los que nos van a dar respuesta a la pregunta planteada. Para poder organizar las preguntas utilizamos la técnica PICO, que nos establece primero el problema que vamos a evidenciar o investigar, la intervención, los síntomas, las causas, los tratamientos, la comparación entre las diferentes intervenciones o comportamientos y el resultado que nos arroja este. Y también nos permite determinar los criterios de inclusión y de exclusión. Por eso, en esta investigación, las preguntas que surgieron después del análisis PICO fue: ¿qué métodos de evaluación fonoaudiológico se pueden implementar en niños con diagnóstico de espina bífida? ¿Y qué métodos de intervención fonoaudiológico se pueden implementar en niños con diagnóstico de espina bífida? Dentro de los criterios de exclusión e inclusión, tenemos que dentro de la inclusión, artículos que nos hablen sobre las características de la espina bífida. Artículos que nos hablen sobre las alteraciones de habla, lenguaje u otros roles del fonoaudiólogo y la espina bífida. Artículos que se encuentran en las bases de datos científicos como Cielo, Ciencias Direct, PubMed, Google Scholar y Radar. Artículos de menores de 20 años y artículos científicos que nos hablen de la relación que hay entre el lenguaje y la motricidad. Dentro de los criterios de exclusión están los que nos hablen de alteraciones de la patología con respecto al nivel social, de las alteraciones urológicas que presenta este síndrome, artículos que se encuentren en internet que no tengan una organización científica, artículos mayores de 20 años y artículos que no tengan ningún contenido propio del rol fonoaudiológico. Para ellos tuvimos unos trabajos investigados, unos trabajos citados, aquí están presentes. Muchas gracias.